L'esport al poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall San Isidro. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a Esport al Poble, aquí en la casa de TV4 de la Vall y de la mano, en la colaboración de Caixa La Vall y de Ida Valencia, os llevamos la información deportiva relativa de qué sucede aquí en esta localidad, tanto de nuestros deportistas como de nuestras entidades deportivas. Este pasado fin de semana ha sido una semana de gran éxito para nuestra localidad, ya que el pasado viernes se realizó la gala del deporte en la que el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó da los diferentes premios a los diferentes galardonados y que comentaremos en la última sección, en la sección polideportiva, todos los galardones dados en esta gala del deporte, pero hoy tendremos dos entrevistas especiales a dos premiados, o en este caso tres premiados al mérito deportivo, a Roberto Molés, a un árbitro que lleva más de 40 años aquí en el mundo del ciclismo trabajando como árbitro y que fue galardonado como premio al mérito deportivo de la localidad. Y luego tendremos también a las entrenadoras del infantil y del cadete de la Unión Deportiva Vall d'Uixó, que fueron premiadas como entrenadoras del año, Yolanda Toledo y Paola Rebollar. Pero en primer lugar hablaremos de la Unión Deportiva Vall d'Uixó. Este pasado fin de semana aquí en el Viejo Segarra cosechó un más que meritorio empate ante el líder de la clasificación, ante el Castellonense. El Castellonense, un equipo que va en primera posición, muy destacada y que es claro favorito, se adelantó tras una jugada difícil, ¿no? Un error defensivo de la Unión Deportiva que provocó un penalti y que hizo que el Castellonense marcara gol, pero la Unión Deportiva con Mejina marcaron el empate en el minuto 93. La Unión Deportiva fue clara superior en este partido y tuvo 4 o 5 ocasiones para marcar más de un gol y poder haber ganado al líder, pero aún así demuestra con este empate, ¿no?, de que el equipo de José Manuel Descalzo siempre compite y que tiene plantilla para sobre todo superar el objetivo que tienen, ¿no?, que es esa salvación, que ya la tienen a 12 puntos, al Alcira, que es el que marca el descenso, y que continúa en novena posición a 6 puntos de la promoción, que, como bien saben, si hubiera sido un año en el que la suerte hubiera estado un poquito más de cara, se podría intentar con este sueño del que sería la promoción de ascenso a segunda RFEF. Os dejamos ahora con unas breves declaraciones de aquí del entrenador, de José Manuel Descalzo, y un vídeo preparado de nuestros compañeros de la Unión Deportiva Vall d'Uixó. Bueno, José, un punto de ley contra posiblemente sea el mejor equipo de la categoría. Sí, conseguir un punto y en las circunstancias y en el minuto en el que lo hemos conseguido contra un rival como el Castellonense dicen mucho de estos jugadores. Hemos creído hasta el final e incluso hemos podido tener opciones serias de llevarnos el partido. Contra el líder, un partido de tú a tú, durante muchos minutos fuimos mejores que ellos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nuestra presión, bloque alto, dio sus frutos. Ellos creo que no han estado cómodos en ningún momento. Sí que es verdad que la acción del penalti nos condiciona un poco, pero el equipo se ha rehecho y al final hemos conseguido empatar. Muchas acciones de peligro, José. De estar un poquito encertados hubiéramos podido decantar la victoria a nuestro lado. Sí, lo hemos dicho muchas veces, que dominar las áreas en esta categoría es muy importante. Creo que en la acción del penalti nos equivocamos en la salida de balón. Y luego, pues eso, hemos tenido varias ocasiones y al final Mejina, un balón que coge Franco en el área, consigue meterla dentro.
el líder es líder por algo y ha puesto las cosas realmente difíciles también, todo hay que decirlo. Sí, sí. La verdad es que el Castellonense cuenta con una plantilla de mucho nivel, pozo de futbolistas, muy hechos en la categoría, con mucha experiencia incluso en otras categorías más altas, y si está arriba no es casualidad. Y esta vez, José, sí, en el descuento nos toca la cara. Ya nos tocaba porque ya no sé las veces que hemos perdido puntos o hemos dejado de ganarlos, y creo que hemos conseguido el gol porque estos jugadores han creído hasta el final. Un punto importante para afianzarnos un poquito más en la clasificación, y semana que viene a Alicante contra el Hércules B, un partido de nuestra liga, competirlo para intentar ganar. Sí, en esta categoría sumar siempre es muy importante. A pesar de que haya sido en casa, tenemos que tener en cuenta la entidad del rival, y puntito a puntito nos iremos afianzando. Muchas gracias y a seguir. Gracias. Y estamos aquí ahora con la primera entrevista del día a unas galardonadas este pasado viernes en la Gala del Deporte de aquí de la Vall d'Uixó. Muy buenas noches, Paula Rebollar. Buenas noches. Y buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, fuisteis premiadas como entrenadoras del año. Paola, comentamos, ¿ok? ¿Un poco sorpresa? ¿Os lo esperabais? Bueno, la verdad que no, porque lo comentamos y cuando nos lo dijo Mar, y fue en plan de... ¿Esto qué es? Primero, ¿esto qué es? Y después ya pues lo comentamos y dijimos, hostia, pues ¿qué nos han dado esto? La verdad es que bueno, es un poco un detalle, ¿no? A llevar ya varios años, ¿no? Entrenando. Cuéntanos, Yolanda, ahí en la Unión Deportiva Vall d'Uixó, entrenáis en diferentes categorías. ¿Cuáles son? Sí, el año pasado llevábamos el alevín y luego a mitad de temporada cogimos el KDTB, y este año llevamos infantil, que la mayoría es continuidad de este alevín, y el KDTB también. La verdad es que ahora ya son edades de instituto y el año pasado cole. Y ya se notará esa diferencia, ¿no? Pues mira, aprovechando, Paula, existen un poco de diferencias, ¿no? El año pasado alevín y cadete habría bastante diferencia, y este año infantil de primero, niñas de 12 o 13 años con niñas ya mejor de 16. A nivel de entrenamientos, a nivel de convivencia, ¿hay diferencias como entrenadora? A ver, hay diferencias, por ejemplo, del año pasado a este, sobre todo a mitad que cogimos el cadete, dijimos, uy, además de que cambia de fútbol 8 a fútbol 11, dijimos, la forma de hablar entre ellas, de no tener tanta vergüenza a lo mejor entre ellas también, es muy diferente. Y claro, nos sorprendió porque dijimos, ay, estamos acostumbradas a las nenas que de las más pequeñas eran 8 o 9 años, Sí. y después a 12, y claro, cambiamos de 12, 13 a 15, ¿eh? Sí, 15, 16. Y claro, vale, son adolescentes. Y se nota la Incluso verdad. cambiar Incluso a la hora de vosotras el chip, entrenar, ¿no? sí, también porque tienes que ser un poquito más firme, no es tanto pues lo que, de jugar, es un poquito más serio y se nota, ¿no? También del año pasado a este tenemos a muchas que estaban el año pasado en el alevín y ahora son infantil, y también ese cambio se ha notado. Entonces es como, ¡ay! Están creciendo nuestras niñas, ¿sabes? Y se nota. Y al final, mira, aprovechando también eso, ¿no? Es gratificante el premio, ¿no? Del viernes, ¿no, Yolanda? Pero también gratificante ver cómo a lo mejor las niñas notas esa evolución, ¿no? Ese crecimiento, incluso ahora fútbol 11, pero también a nivel madurez, ¿no? Sí, porque en realidad, por ejemplo, tanto con las mayores, aunque llevemos menos tiempo, como con las pequeñas, que las pequeñas sí que las hemos tenido 2 años de alevines y ahora el de infantiles, se nota muchísimo el cambio en cuanto a las formas de hablar, como a lo mejor las otras eran más niñas y al principio estás como más protegiéndolas. Luego las mayores se nota muchísimo, pues ahora que han entrado al instituto y tal, estos cambios hormonales, de que hay cosas que les afectan más, cosas menos, tienes que estar muy pendiente de estas cosas, que yo cuando estuve entrenando chicos el cambio era un poco más gradual. O sea, ellas el cambio lo hacen como más rápido. Entonces tienes que estar muy pendiente de esto, a lo mejor si lo digo así le va a afectar, esto no. Y es algo muy importante para el juego también. Incluso a lo mejor lo podéis notar a nivel, lo que has dicho, hormonal, ¿no? X momentos al año o en una semana al mes, ¿no? En el que a lo mejor alguna Sí.
jugadora está más irascible o rinde menos, ¿no? ¿Cómo? Sí. Mira, esto ya vuelve a meterme en un berenjenal, pero vosotras cuando erais jugadoras también notabais en los cambios hormonales ese cambio físico que a lo mejor hacía, pues esta semana me cuesta rendir, ¿lo notáis Sí. también en las niñas? Y te cuesta entenderlo también, o sea, si ya cuando te pasa a ti mismo, cuando le pasa a una jugadora y no estás seguro de dónde viene ese problema, o hoy ha sido un despiste por el instituto, o es que ella no se siente bien, o cualquier cosa, en esas cosas tienes que estar como mucho más pendiente. Mucho más complicado a lo sí. mejor que cuando entrenabas a, Sí, de detectar, a sí. chicos. Y al final yo eso, me acuerdo que lo hablaba con alguna deportista así un poquito que ya estaba rozando la élite, Sí. ¿no? Y en triatlón y decían eso, ¿no? Que incluso en la planificación de entrenamientos es, pues, o a lo mejor en el fútbol, pues a lo mejor hoy no podemos trabajar tanto el físico Sí. porque nos afecta. A nivel de entrenamientos, ¿qué diferencias también? Ya habéis comentado un poquito esto del infantil, están empezando a cambiar, las cadetes Sí. es un poco más serio, un poquito más recto, pero Paula, también a nivel se trabaja en algunos aspectos tácticamente o físicamente diferente entre el cadete ya más mayor con el infantil de primer año. A ver, tampoco lo hacemos muy diferente, pero sobre todo lo que cambia es los tiempos. Al final intentamos también, porque como tenemos niñas del infantil, que muchas veces también las subimos a jugar con el cadete o a entrenar, entonces más o menos son muy parecidos los entrenos. Tienen al final lo que es la misma estructura, pero sí que es verdad que pues a nivel de tiempo, por ejemplo físico, se hace un poquito menos, o menos me refiero, por ejemplo, si haces series, en vez de hacer 50 segundos, haces 40 o haces 30, dependiendo también de lo que sea, que en el cadete, ¿no? Al final tienes que subir un poco más, también son más mayores, puedes apretarlas un poco más, pero sí que es verdad que también tenemos niñas en el infantil que dan mucho. Entonces es una balanza, depende de lo que ha dicho Yolanda, nosotros observamos mucho de cómo están las niñas, cómo vienen hoy, si vemos que podemos apretarlas un poquito más, si vemos que hoy va a ser más tranquilo, entonces también vamos un poco sobre la marcha, tenemos una estructura base de lo que hacer en el entreno, pero si vemos que hoy podemos hacer esto porque creemos que lo van a hacer, va a ir bien, pues lo hacemos. Porque también están en unas edades un poco complicadas, entonces a veces los entrenos son complicados también. ¿Vale? Entonces también depende mucho de cómo vaya esa tarde, pues hacemos unas cosas u otras. Ahora os preguntaré sobre eso, ¿no? Vosotras como entrenadoras, ¿qué es lo más gratificante que os lleváis cuando estáis aquí entrenando semanalmente, prácticamente todo el año, los fines de semana? ¿Y qué es aquello que pues cuesta un poco más? Claro, nosotros, por ejemplo, mira, hoy justo hace un momento lo comentábamos. Con el infantil hemos tenido como desde el principio una continuidad que estábamos fuertes, aunque algún bajoncito y tal, y muy fuertes, constantes por la zona alta de la tabla. Con el cadete nos pasa que al principio nos cuesta muchísimo. Las primeras partes estamos despertándonos hasta que se acaba la primera parte. Y solo hacemos que padecer casi todas las primeras partes. Y luego ya nos despertamos y remontamos. Pues hoy estábamos valorando y en realidad estamos también muy cerca de media tabla hacia arriba y decimos, mira, pues eso es gratificante al final. Les apretamos muchísimo porque al principio se duermen, pero es verdad que dan todo lo que pueden. La verdad es que a veces nos hacen padecer mucho al final y en esas veces es gratificante. Es verdad que durante la temporada es difícil de analizar porque muchas veces estamos como muy rendidos y muy a tope y modo supervivencia, que diríamos. Pero es verdad que luego se acaba y estamos en verano y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Que sea ya septiembre para volver. Sano, ¿no? Claro, muy bien. ya nos vuelve un poco. Y luego, bueno, ya hemos hablado un poco del nivel de los entrenamientos en general, ¿no? Pero el fútbol quizás no es un deporte, es un deporte más complicado a la hora de los valores, ¿no? Muchas veces suelen haber rencillas, ¿no? Con los a veces padres, madres que no ayudan o que sí que ayudan, o luego las propias jugadoras o jugadores que tienen una serie de caracteres, incluso con el compañero, con el rival, que hace que sea un deporte agresivo, dejémoslo ahí. ¿Cómo trabajáis un poquito, Paula, también esa parte psicológica o de las niñas que a lo mejor están empezando a jugar a fútbol, transmitirles las partes buenas, ¿no? del deporte? ¿Cómo lo soléis hacer?
Pues mira, desde que nos pusimos nosotras dos a entrenar, claro, yo no había entrenado nunca y también hicimos el curso de entrenadora y nos sirvió bastante, pero nosotras la verdad que somos bastante, bueno, iba a decir pacíficas, pero... pero vamos a dejarlo ahí, después esto lo comentamos. Luego te escucharán las jugadoras y ya. dirán, eres pacífica, Paola. No, claro, por eso. Pacífica y reivindicativa. Claro, Vale, reivindicativa. la cosa está que también en lo que nosotras hemos vivido, ¿no? Pues también hemos querido de alguna manera transmitirlo a las niñas y al final sí que es verdad que es un deporte un poco agresivo, pero también como quieras tú hacerlo. Correcto. Porque es agresivo, porque al final es un deporte de contacto, pero nosotras siempre hemos intentado enseñarles unos valores de respeto hacia los compañeros de otros equipos, respeto a las compañeras del propio equipo, a los entrenadores, a todo el mundo que hay y sobre todo valores de tú tienes un entreno, tienes este horario, tener un compromiso, Una disciplina. que hay que, claro, una disciplina de que este horario tienes que estudiar, vale, pues organízate como quieras, pero si tú has querido apuntarte aquí, al final Tienes que darle ese compromiso. importancia. Claro, exactamente. Entonces también intentamos transmitir un poco eso, sobre todo el año pasado desde pequeñas, y trabajar muchísimo la frustración, pues cuando ganas, cuando pierdes, porque también muchas veces cuando ganas, pues es en plan de no voy a dar la mano, porque tal, no sé qué. Yo digo, a ver, pierdas o ganes, da la mano, respeta al compañero y ya está. Y pues eso, trabajamos un poco porque a veces ellas orgullosas, ¿sabes? Pero ya te digo, siempre basándonos en eso y transmitiendo lo que nosotras hemos vivido, que no quita que tengan que poner esa garra y tengan que ir a tope, ¿no? Pero ya te digo, siempre con X valores que queremos nosotras transmitir. Al final, muchas veces como entrenadoras, es más esa parte educativa, y quizás la más importante como entrenadores, ¿no? Sí. Saber educar y ayudar y apoyar en que la deportista lleve un rumbo correcto, que a lo mejor por redes sociales o por lo que se ve en la televisión o por lo que se ve en un padre maleducado, nos podemos despistar, ¿no? Entonces Claro. ahí un poco... Sí, porque hay veces que es complicado. O sea, situaciones a lo mejor que se dan, lances de partido, que a lo mejor las niñas pues tienen cualquier falta, cualquier empujón o cualquier palabra que está fuera de tono, que no lo tenemos por tónica general, pero siempre tienes una o dos jugadoras que tienen un poquito de ese nervio, ese rebote más fácil. Muchas veces el ambiente no ayuda. O sea por grada, visitante, local, cualquier persona que está por ahí, o cosas que han visto en redes, o que ya ahora que son adolescentes y tienen mucho pues las redes sociales y entre ellas se comunican, Claro. entre equipos. A veces te tienes que enterar antes del partido de aquí ya hay rencillas de antes, esto lo vamos a frenar, y en la charla de antes ya les dices nos hemos enterado de algunas cosas por aquí, esto no. O sea, en el momento empezamos el partido vosotras a jugar, el árbitro es un factor más y aunque nosotras nos podamos alterar, o Joaquín, que está con nosotros, que este año entrenamos con él, nos podamos alterar con el árbitro, es nuestro papel, pero no el vuestro. Vosotras ahí no entráis, se acaba el partido, damos la mano y da igual que me haya dado una patada, que esa jugadora fuera de ahí puede ser mi compañera, y para que entiendan un poco cómo todo ese círculo. La verdad que es algo a lo que le damos muchísima importancia. Que las niñas confíen mucho también en nosotras de tenéis un problema, entendemos que a lo mejor pues con vuestros padres esto no lo queréis comentar, pero si no estáis bien para jugar o para entrenar, avisarnos, o sea, hablarlo con nosotros, que en lo que podamos os ayudamos o os acompañamos. Entre comillas, soy como tu segunda madre, ¿no? Claro. O tu hermana mayor, Claro. y conmigo sí que, bueno, a lo mejor es lo que te cuesta, ¿no? Claro. Pero aquí sí, conmigo sí que puedes confiar, ¿no? ¿Cómo habéis visto esa evolución o ¿han habido cambios desde cuando vosotros jugabais? En primer lugar, Sí. de lo que acabamos de comentar, Yolanda, a nivel ámbito social alrededor de mí, que soy la jugadora Ya. de fútbol, de cuando vosotras jugabais ahora, ¿existe mucha diferencia? Y luego el apoyo también a lo mejor o familiar o de la grada, el respeto hacia el deporte femenino o el fútbol femenino, que a lo mejor hace 15, 20 años para nada era Ya. tan vistoso.
Yo creo que ha habido muchísima evolución, porque yo en fútbol femenino, o sea, yo jugaba en fútbol masculino con niños y en fútbol femenino empecé en infantil. O cuando yo pasé a entrenar, al principio cuando entrenaba a niños y luego el cambio de niñas, pero creo que realmente también viene porque hay mucho más estudio. Al haber muchísima progresión se ha estudiado mucho más y pues se aprenden como metodologías de cómo puedo tratar a una persona o a otra, que al final son cambios muy pequeños pero que influye el género, por poco que sea, influye. Y como, Paula, tú a lo mejor has sido exjugadora, ¿no?, de la UD cuando tenía femenino absoluto, ¿no? Ahora juegas en Moncofa, creo que me has dicho antes fuera de cámaras. ¿Cómo has visto un poco la evolución, ¿no?, del fútbol femenino o del deporte femenino aquí en la localidad? A ver, la verdad que muy positiva, porque ya te digo, yo empecé a jugar ya bastante mayor, porque, bueno, pues que eso también ha sido un cambio muy grande. A mí no me dejaban jugar, en plan de, pues, en mi familia... mi madre era más... que prefería otros deportes. Hace como 15-20 años se veía todo esto más extraño, muy claro, extraño. Sí. Entonces, pues mi hermano sí que jugaba, yo jugaba siempre en el patio, en el cole, tal, pero... y tenía amigas que sí que jugaban, pero no me dejaban apuntarme a un equipo. Y claro, empecé tarde, con 17, y no había equipo de fútbol en Lavall. Entonces yo siempre he jugado fuera, hasta el momento que, bueno... la primera vez que se hizo yo no vine a jugar aquí porque estaba jugando en otra localidad y prefería quedarme, pero ella sí que empezó a jugar y yo ya la segunda vez sí que me vine aquí. Después pues lo mismo, como no empieza de una base y ya se forma el primer equipo, entonces es más inestable. No había una continuidad. Dependes, y me baso a mi baloncesto, dependes de si somos 16 amigas o 16 chicas que queremos jugar, pero con que 3 o 4 nos fallen por cualquier circunstancia, laboral o lo que sea, estamos cojas, ¿no? Claro, Sucedía un poco eso. Sí, no, efectivamente, porque claro, no había juvenil, porque si hubiese habido juvenil, pues a lo mejor dices, puedes tirar de niñas y que suban también a entrenar con el primer equipo, pero es eso. Ahora hay, la evolución es que hay... se está haciendo una base. Claro, está la base de la Levín infantil, cadete. No hay juvenil, pero el año que viene lo más seguro es que sí que haya, porque hay muchas que pasan a categoría juvenil. Y entonces, claro, ahí ya conforme se vayan haciendo mayores ya puedes generar una categoría amateur. Pero claro, pues cuando yo jugué aquí, pues no, al final no pudo ser. Claro, al final también pasaba porque a nosotros la primera vez que se hizo la UD Amateur pasó lo mismo, estuvimos 2 años y es lo que tú dices, o sea, en el momento que 3 o 4, una por laboral, tienes 2 lesiones y 2 que no les apetece ya ir, tienes el equipo que no puedes ir, vas con 11, con 12, las que van se queman, no tienen sobrecargas, entonces esa continuidad es más difícil, pero yo creo que la verdad es que desde que empezamos con el Alevín, que no sé los años que llevamos, pero empezó conmigo y llevamos muchísimos años con el Alevín ya. Ahora ya tiene bastante estructura. El año pasado, cuando conseguimos la victoria de Liga, las niñas ya se empiezan a hacer, que tenemos niñas de diferentes pueblos, no todas son de aquí, que vienen. Antes no, antes solo buscabas aquí. Y lo mismo, por ejemplo, pues ahora tenemos un infantil, 2 cadetes. El año que viene, si las niñas siguen, sale seguro un juvenil. Entonces yo creo que con esa continuidad sí que a lo mejor se podría ver que en 3-4 años hubiera un amateur y siempre se puede coger de categorías inferiores y tienes muchísima más ayuda. Y muchísima más competitividad, creo yo, porque si no te acomodas y yo voy a jugar, sí o sí. Y entonces vosotras también como entrenadoras prevéis, igual que pueda haber una evolución, vosotras estar aquí años. Bueno, a ver... Obvio, se ha puesto en un compromiso. No. Pero bueno, al final estáis a gusto, ¿no? Sí, es algo muy social, o sea, muy por hobby, ¿no? Pero... Sí, la verdad es algo que disfrutamos muchísimo y hay que decir que con el resto de entrenadores muy bien y que somos 3 o 4 con la coordinadora, Joaquín, nosotros 2, hacemos muchísima piña, cualquier cosa que hay que ayudar, cualquier cosa estamos ahí. Y entre nosotros, como somos un grupo de amigos, al final
lo hacemos porque nos gusta sufrir. A ver, hay que decir que los Sí. tres somos del Valencia, nos gusta sufrir. Ya de uf. serie, Encima, entonces Es duro, entonces. claro, sabemos a lo que vamos. Y luego, una cosa que me gusta que has comentado, Paola, ¿no? Las dificultades que a lo mejor tú te encontraste cuando decidiste o querías, ¿no? Animarte a jugar, ¿no? Yo me acuerdo que tenía en el colegio una compañera que jugando a fútbol ahí en el patio era... Eso que os acordáis que se triaba, ¿no? Sí. Y elegían dos y triaban. Pues ella era... Había que elegir la de las primeras, o sea, por delante de casi todos los chicos. Era muy buena. Y no se apuntó a ningún equipo. El Levante vino a buscarla y la chica no jugaba en ningún equipo. Por ese miedo, ¿no? De querer, ¿no? De decir, oh, ¿qué dirán? ¿No? ¿Lo notáis ahora? A lo mejor que manejáis 40 niñas, ¿no? Más o menos aproximadamente. ¿Lo notáis que este problema existe todavía en algunas de ellas? ¿O ya está un poco más normalizado? A ver, yo lo veo mucho más normalizado a, por ejemplo, cuando yo jugaba. Yo recuerdo cuando era pequeña, era la única chica jugando con todos los chicos. Me pasaba un poco eso también. Me elegían la primera y yo digo, bueno, antes que a chicos, pero claro, era también la única chica, no había nadie más. A lo mejor de cursos mayores sí que había alguna más, pero yo recuerdo jugar siempre yo y ya está. Y ahora yo veo en el patio pues, bastante niñas jugando, entre ellas también juegan a fútbol y a lo mejor no tienen ni idea, pero, ¿sabes? Pero y se anima, no tiene ningún... no hay un conflicto ahí. Yo recuerdo que a mí de llamarme marimacho y de decirme cosas. Y que ¿sabes? te digan, es que no lo hago porque si no me llaman. Claro. ¿Qué decías? Que lo hacen. Sí, a mí me ha pasado de decir, yo en sexto dije, pues ya no voy a jugar. En el patio dejé de jugar porque al final era un poco también de decir, pues el año que viene vas a pasar al instituto, eres la única chica que está jugando a fútbol, no sé, y al final tú un poco, pues eso, ese miedo, ¿no? De perder relaciones o yo qué sé, de no adaptarte a una comunidad, ¿no? Sí, sí, correcto. Y entonces dices, pues lo dejo estar. Sí que es verdad que después de años, porque claro, eso yo tenía 12 años y me apunté a un equipo de fútbol con 17. O sea, quiero decir que pasaron años. Es cuando dije, a ver, esto es una tontería. eso es lo que me gusta a mí, Lo voy a hacer. lo voy a fin. hacer. Yo creo que igual actualmente ayuda un poco que empiezan a haber referentes. Referentes de, no te diría de verdad, porque antes también las sabían. Lo que pasa es que no se les daba el bombo. Que a lo mejor ahora sí que se les puede dar a una Alexia Putellas, ¿no? O una Aitana Bonmatí, que encima han reivindicado que hola, estamos aquí y somos iguales y podemos dar el mismo espectáculo que otras personas, ¿no? Y eso a lo mejor ha ayudado también a que las niñas de hoy digan, yo para adelante, ¿no? Suceda lo que suceda. Sí, antes era mucho menos accesible. Porque yo me acuerdo que cuando yo empecé ya había jugadoras que resonaban mucho. Pues Vero Boquete estaba muy arriba, sí, claro. pero no era accesible. O sea, tú no podías ver un partido femenino a menos que fueras a verlo y te enteraras o tus padres te pudieran llevar. Y a lo mejor pero no había esa accesibilidad y ahora sí que es verdad que pues con las redes sociales al final, igual que tienen sus cosas malas, en esto ayudan muchísimo. También hay muchísimo más apoyo porque pues, con los balones de oro que tenemos ahora... Somos un referente claro, mundial. somos muy, muy fuertes y en eso las niñas nosotros lo notamos. O sea, que las niñas quieren ir a ver los partidos de fútbol femenino, que antes eso era casi impensable, que tus propios padres te llevaran a ver un partido de fútbol femenino. O sea, si no estabas en algún club y quiero ir a verla, no era lo normal. Entonces ahora eso también nos alegra. Nosotros este año hemos ido con las niñas a Madrid a ver la UEFA Nations League y la final y es algo que antes era impensable. Pues en el Metropolitano, pues al final son cosas que antes no. O sea, antes tú ibas a verlas a césped artificial a un primer equipo que estaba muy arriba. Pero bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? Se dan pasitos hacia adelante, ¿no? Y pues yo creo que gozamos de buena salud, incluso a lo mejor a 3 o 4 años vista, ojalá ver un femenino senior, ¿no? Incluso en el básquet ha sucedido, ¿no? El básquet, o sea, a nivel localidad yo creo que estamos bien, porque sí que hay mucho deporte de montaña y atletismo en el que las mujeres practican y mucho. El femenino del Muri Castell, están muy fuertes. o con gente como Silvia Miralles o gente como Tamara Mondragón, que corren
que esas pelas están muy fuertes, pero en el deporte colectivo, poco a poco, el baloncesto empezó un pelín antes, ¿no? Creando esa Sí. base, también el fútbol, y bueno, pues tenemos que... A ver, al final es un proceso lento dentro de lo que cabe, pero yo creo que está evolucionando bien y se nota. O sea, nosotras lo notamos por eso, porque vemos que hay una estructura fuerte en la base y al final es lo principal. Entonces, durante pues, unos años... Y sobre creemos todo sí. que ya no se esconden tanto. O sea, Claro. como que nosotros llegamos al campo y de repente hay 3 o 4 que están jugando con 3 o 4 del masculino y es que estamos jugando aquí, que está mi primo y no sé quién, y se meten igual. Ya no es que tú a qué juegas y echas un poquito hacia detrás. Claro que sí. Entonces eso es una alegría. Gratificante, claro. Pues desde aquí, nada, después de Poblet, daros la enhorabuena otra vez por ese premio a entrenadoras y sobre todo que sigáis, que a veces tiene sus partes también duras, pero que sigáis trabajando por lo que os gusta, ¿no? Que es el deporte y el fútbol femenino. Y nada, que acabar la temporada lo mejor posible. Seguro. Sí, sí, lucharemos ahí. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, finalizamos la entrevista y ahora tendremos al premio al mérito deportivo, una vez vengamos de publicidad, al mérito deportivo, a Roberto Molés, que fue un árbitro de ciclismo durante más de 40 años. Ahora nos vemos. L'Esport al Poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall Sant Isidro.